Toda mi familia vive en la misma calle, pero en diferentes casas. Creo que ha sido así desde que tengo uso de memoria. Cuando se repartieron estos terrenos hace ya muchos años, mi abuelo se encargó de ocupar el suyo. Tiempo más tarde, colocó algunas carnicerías en el vecindario. Cuando estas empezaron a dejarle una buena cantidad de dinero, fue comprando algunas otras casas de la calle. Su sueño era tener a sus descendientes viviendo muy cerca de él y lo logró. Hijos y nietos pudimos cuidarlo mucho hasta que finalmente la muerte se lo llevó. Entre hermanos y primos seguimos viviendo aquí. Casi la mitad de la calle es de la familia y nuestros muertos hasta hace una generación estaban cerca, en el cementerio que se ubica enfrente. Cuando éramos muy pequeños, la casa del abuelo no era el punto de reunión de la familia. Él había comprado una casita casi en la esquina de la calle que servía para eso. El lugar tenía apenas unos cuartitos de madera. Sin embargo, su patio era enorme y contaba con muchos árboles y plantas. Los más chicos nos las pasábamos jugando en ese patio para no tener que hacerlo en la calle. En ese sitio también se hacían todas las reuniones familiares. En una de ellas, ya cuando casi todos los niños habían caído rendidos ante el sueño, decidí quedarme levantada por más tiempo. A pesar de que era solo una niña, me gustaba convivir con los adultos y también disfrutaba de escuchar las historias que tenían para relatar. Me sentía bastante madura para mi edad y se hacía más notorio cuando ellos me dejaban participar en algunas de sus charlas. Sin embargo, aquella vez el sueño terminó venciéndome a mí también. Me había dormido en las piernas de mis papás. Recuerdo bien que cuando entreabría los ojos, podía ver la oscuridad en el fondo del patio. Los adultos ya se habían encargado de apagar las 3 lamparillas que los niños usábamos para jugar cuando el sol caía. Fue entonces que pude ver a una niña en aquella oscuridad. Estaba vestida como si hubiera venido de otro tiempo, o eso pensaba. Estaba en el fondo y lo único que podía verle bien era el vestido blanco que llevaba puesto. Se movía como si bailara en el piso y poco a poco comenzó a saltar. Sin embargo, lo hacía de una forma lenta y demasiado extraña. Se sostenía en el aire y parecía flotar. Me quedé viendo esa escena de forma incrédula hasta que el grito de una de mis tías me alarmó. Abrí mis ojos por completo y me di cuenta de que no era la única que estaba viendo a esa niña. En ese momento, la tía que había gritado dijo que había visto un vestido blanco flotando en el fondo del patio. Me pareció raro que solo dijera eso y no mencionara a la niña, a la cual yo sí pude observar. Sin embargo, al ver el estado de nerviosismo en el que estaba mi tía, opté por no decir nada. Después de eso, recuerdo que otros tíos fueron a buscar casi sin ganas, pero por dentro sabían que mi tía no estaba mintiendo. Mi familia siempre estuvo acostumbrada a las apariciones y a los sucesos de tinte paranormal, por lo que aquello no fue algo que no hayan experimentado antes. Luego, lo único que hicimos fue meternos y los días siguientes, mis tíos fueron a ese patio para ponerse a rezar. Lamentablemente, esa no fue la única vez que vimos a esa niña. Entre los primos se empezó a hablar de la aparición de una jovencita, la cual se aparecía cuando el patio se oscurecía. Y no solo eso, ya que solamente se presentaba frente a aquellos que se quedaban solos. Según mis primos, esta niña parecía hablarles con una voz extraña y cuando se daban vuelta para hacerle caso, podían verla bailar y flotar en el oscuro fondo del patio. Tan serio fue ese rumor que mis primos y yo dejamos de jugar allí por varios meses. Al mismo tiempo, todos fuimos creciendo. Cuando empezamos a acercarnos a la pubertad, volvimos a reunirnos en ese lugar. Sin embargo, ahora platicábamos en lugar de jugar como cuando éramos más pequeños. Fue entonces que comenzamos a verla de nuevo, pero por alguna razón, podíamos hacerlo con mucha más claridad que antes. Mi prima Juana fue la primera en darse cuenta de la verdadera naturaleza de esa aparición. No se trataba de una niña. En realidad, lo que veíamos era una muñeca antigua de tamaño casi real. Nos preguntamos cómo era posible que una muñeca se apareciera en ese patio de la nada. Las palabras de Juana quedaron en nuestras cabezas, pues cada vez que volvíamos a presenciar aquella aparición, ya la veíamos como lo que en realidad era. A pesar de que no nos acostumbrábamos a la idea, mis primos y yo hicimos todo lo posible para ver lo que hacía esa muñeca.
muñeca. Para eso le hablábamos y le gritábamos cada vez que se aparecía en el patio. Curiosamente, al hacer esto, se desvanecía a los pocos segundos, salvo por la primera vez que se me apareció a mí. Nunca la pudimos ver dos personas al mismo tiempo. Pero creo que prácticamente todos sufrimos de su aparición cuando nos quedábamos solos ahí por alguna razón en específico. A partir de allí, mis primos y yo empezamos a ser mucho más cuidadosos. Por su parte, mis tíos instalaron unas lámparas que prendían en las fiestas y reuniones para que el fondo del patio quedara siempre bien iluminado. Parecía que eso lo había acabado todo. Hasta dejamos de pensar en la aparición de esa muñeca. Sin embargo, la siguiente generación de primos tuvo que sufrir lo mismo que nosotros cuando empezamos a jugar ahí. Entre ellos estaba Valentina, una niña preciosa que, después de haber cumplido los 4, vio esa misma aparición. Sin embargo, pudo notar algo más, algo que nadie había percibido hasta ese momento. Ella le había dicho a su mamá que en el patio había un señor extraño, el cual estaba jugando con la muñeca. Le pidieron que lo describiera mejor. Valentina dijo que ese señor era demasiado flaco y que se notaban los huesos. Tenía ropa blanca y mientras jugaba con la muñeca, la llamaba con el objetivo de que se acercara. Pero lo que más asustó a la niña fue la sonrisa de ese señor. Valentina decía que la misma era larga y sin dientes. Cuando dibujó al sujeto para mostrárselo a su mamá, ella pudo ver que la sonrisa le atravesaba toda la cara. A causa de esto, los adultos comenzaron a investigar más al respecto. Finalmente lograron encontrar cierta explicación para lo que había sucedido. Resulta que el abuelo les había comprado la casa a los hijos de los dueños originales, los cuales habían muerto ahí. Uno de estos dueños tenía un hermano que no estaba mentalmente bien. Todos pensaban que era inofensivo, pero nadie se dio cuenta de que escapaba por las noches y rondaba las casas vecinas. Y no solo eso, ya que muchas veces atravesaba el cementerio y cruzaba la calle para asomarse en las ventanas de algunas habitaciones. Incluso una noche se llegó a meter en uno de estos dormitorios. El hombre ingresó a la habitación de una niña que dormía cómodamente. Nadie sabe con certeza cuánto tiempo estuvo allí. Sin embargo, el llanto de la pequeña despertó a sus padres, que rápidamente corrieron a socorrerla. Ellos desde la ventana lo vieron correr por la calle con una de las muñecas de su hija. Cuando los vecinos del vecindario se dieron cuenta de lo que hacía ese hombre, lo siguieron y cuando lograron alcanzarlo buscaron cobrar justicia por mano propia. Los dueños de la casa intentaron defenderlo como pudieron, pero no lograron salvarlo de la furia de sus vecinos, quienes violentamente lo masacraron. Al poco tiempo de la muerte de este señor, fallecieron los dueños. Los hijos no querían saber nada de aquel lugar y fue ahí cuando se lo vendieron a mi abuelo. Cuando me enteré de este suceso, las visiones de esa muñeca flotante se volvieron mucho más escalofriantes para mí, pues sabía que ella siempre iba a estar acompañada por el espíritu de ese señor de sonrisa horrible.